Tenemos 3794-567404 y síganos en todas las redes sociales de Corrientes en el Aire. Marcelo Midón es abogado especialista en Derecho Procesal Penal también, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, María Mercedes. Qué gusto compartir la mesa de nuevo. Bueno, ¿cómo anda? Hace mucho no nos vemos. Bien, bien, ya sé que usted lo llamé porque por incendios forestales y por todo. ¿Hoy presenta un libro usted también? Sí, también presento un libro. Horacio, ponele mejor el micrófono, por favor. Ahí está. Sí, este mediodía presento un libro también. Bien, ahora me cuenta. Cuénteme un poquitito. Hay un divorcio. A ver, hay un divorcio entre la justicia y la sociedad. La sociedad cada vez cree menos en el sistema de justicia. ¿Usted percibe esto? Cuénteme, ¿y por qué cree que pasa esto? Bueno, sí, lo percibo y es un hecho objetivo, indisputable. Sobre la base de las encuestas que se hacen en el país, el Poder Judicial es, y sobre todo la rama penal del Poder Judicial, es, y por mucho, la institución más desprestigiada de la República. Sabemos que nuestros poderes ejecutivos en general se caracterizan por ser incompetentes y cuando no lo son incompetentes y también corruptos. Sabemos que nuestros poderes legislativos son generalmente apéndices del Poder Ejecutivo y están más de decorado que otra cosa. Y sin embargo, bueno, qué decir de nuestros sindicatos, dejan mucho que hablar, y sin embargo el Poder Judicial es en las encuestas más desprestigiado aún que el Ejecutivo, el Legislativo y los sindicatos. Esta es una realidad incontrastable. Ahora, doctor, ¿por qué se llegó a esto? O sea, ¿cuáles son los factores que de golpe, porque es casi permanente lo que decimos, la justicia en tal cosa, por ejemplo, ¿por qué es tan lenta? ¿Por qué esto? ¿Por qué llegaron a esto? No, ¿por qué no se revierte de alguna forma? Bueno, me parece que son muchas las concausas que contribuyen. No hay una única causa, sino muchas que confluyen para que el estado de situación sea este. ¿Ah, sí? Sí. En primer lugar, esto no ocurre desde ayer, María Mercedes. Este es un proceso que viene atravesando ya mucho tiempo de deterioro. Entonces, salvando la distancia, esto equivale a cuando en tu casa tenés una gotera y solamente cae una gotita cada vez que llueve intenso, pero sí, si no haces nada, al cabo de 3-4 años llueve más intenso y en algún momento el techo se te rompió por completo. Claro. Entonces, en la Argentina sucede esto. El deterioro judicial ha ocurrido o ha empezado a ocurrir hace varias décadas y el poder político, aquí vamos a echarle la culpa principalmente al poder político porque la caja y la política la define el poder administrador por sobre todas las cosas, decide mirar para otro lado. A título meramente ilustrativo, cuando yo me recibí, y eso ya hace 26 años, en Corrientes había centavo más, centavo menos, la misma cantidad de tribunales penales en esta ciudad capital que hace 26 años. No se ha creado ni uno más, ni una sola fiscalía más. Uno de los poderes que menos empleados tiene, ¿no? Vos has de convenir conmigo, porque haces periodismo, estás permanentemente informada, que en general en el país la litigiosidad y la criminalidad se han incrementado. Sumado a eso, se ha incrementado la población. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que para una población mayor, para una criminalidad superior y para una litigiosidad de mayor envergadura, contamos con los mismos recursos de siempre? Bueno, como muestra basta un botón. ¿Qué otra concausa contribuye? Bueno, la gente descree porque hay decisiones que se adoptan desde el Poder Judicial que la gente no las puede comprender. De pronto ni siquiera los abogados las podemos comprender. Cómo esas personas que a la vista del mundo entero han delinquido, ingresan y causan violencia sobre las personas, porque
suponte todavía el caso del punguista que hace un arrebato y no lastima, pero hay personas que cometen delito y que provocan violencia en personas. Sí, claro. Y que ingresan por una puerta y egresan por la misma. Del régimen de excarcelación son laxas o porque las interpretaciones judiciales que se hacen sobre el particular son laxas. Entonces, a mí me parece que hay otra razón también, y es que a veces falta sentido común. El menos común a veces. Bueno, alguna vez le escuché decir a un famoso procesalista, los procesalistas son aquellos abogados que se dedican al estudio del proceso. El proceso es lo que la gente comúnmente conoce como el juicio. De modo que este procesalista famoso, que se llama Jorge Peirano, alguna vez le escuché decir que para ser juez se requieren, por supuesto, formación técnica jurídica. Cuanto mayor su sapiencia, eso va a contribuir o redundar en una mayor eficiencia, pero sería conveniente que también sea padre o madre de familia, primero. Lo que él quiso decir es que se requiere un poco de sentido común primero. Sensibilidad. Y paralelamente, sensibilidad. Y también le escuché decir a otro procesalista, son todos procesalistas porque es la rama a la que yo me dedico. Claro, procesal. Este otro se llama Roland Arasi, ya es un hombre jubilado, tiene más de 80 años y fue juez toda su vida, ahora está jubilado. Y él decía lo que él siempre predicó cuando fue magistrado: al juez, para ser juez, y esa es la condición primera, tiene que dolerle en su interior, en sus entrañas, la injusticia que padece el justiciable. Y ese es también el problema. No hay sensibilidad, no hay empatía, no hay ningún sentimiento en quienes tienen la responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad inmensa, María Mercedes? Ser de un juez ¿qué te depende, parece? fíjate vos. Todo Después de la vida, sí, todo lo que vos tenés, todo lo que vos tenés depende de un juez. Depende de la decisión de un juez. O sea, doctor, si me permite, en ese sentido, ¿no hay un organismo de control que esté fallando también en cuanto a controlar jueces? Claro, la mala praxis. Bueno, sí, porque nosotros tenemos en general, aquí en la provincia de Corrientes, pero en general a nivel país, tenemos dos sistemas de control de jueces. Para los jueces inferiores, y así llamamos a los que son por debajo de los superiores o de la Corte, tenemos un sistema que es a cargo del jurado de enjuiciamiento. Uh-huh. Y para quienes son jueces de los superiores tribunales de provincia o de la Corte, hay un mecanismo que es el juicio político. Y esos órganos están generalmente politizados, uh-huh, y entonces también ejercen su responsabilidad de pronto no con el compromiso ciudadano que la circunstancia amerita. Si esos sistemas de control funcionasen de manera más eficiente, creo que los jueces tendrían, no sé si por empatía con el justiciable, pero al menos simplemente porque todos somos hijos de rigor, por temor a que el control sea eficiente, tendrían un estímulo adicional para hacer lo que a veces no hacen. Mira vos. La puerta giratoria no está dentro de lo que ustedes estudian para ser abogados y todo esto, ¿no? Bueno, en la facultad nosotros no enseñamos la puerta giratoria. Otra concausa que contribuye a esto es que en la Argentina, pero en realidad diría más a nivel continente o subcontinente, jurídicamente
ha triunfado, al menos parcialmente, en el cerebro de muchos operadores del proceso, una visión, desde mi modo de ver, miope de la interpretación jurídica y que se mal denomina garantismo. Porque el garantismo, me parece que bien interpretado, es bueno. Por supuesto, porque el garantismo es sinónimo de república. Gracias. El garantismo, bien interpretado, es sinónimo de antítesis, antónimo de la arbitrariedad, es sinónimo de respeto por los derechos elementales de una persona, pero lo que no se puede pasar inadvertido es que cada vez que se investiga, sobre todo en materia criminal, un hecho, no solamente hay derechos y garantías en el potencial culpable, también los hay en la víctima y en la sociedad. Y el garantismo que ha triunfado solamente ve los derechos con un solo ojo, porque solamente los ve en el imputado, en el acusado, en la persona sentada en el banquillo, pero con absoluto desinterés del padecimiento de la víctima y, de modo oblicuo, del resto de la sociedad. Entonces, bueno, también. Está bien. Lo que yo le digo, por ejemplo, al divorcio, esto que usted reconoce que es cierto, y me dicen acá, pregúntele al doctor Midón, que si, por ejemplo, en este caso tan resonante, no le pido que opine específicamente de la persona, porque no quiero involucrarlo, pero en este caso tan resonante donde este hombre Piattoni viene al exceso de velocidad, muy buena la pregunta me parece a mí, viene con alcohol en sangre, éxtasis, documentación adulterada del vehículo en el que manejaba, se cambia de carril y mata a un padre y a un hijo, y hoy está en libertad. Me pide la viuda que le pregunte esto. ¿Usted considera que eso es justicia? No estamos poniendo al doctor Midón entre la espada y la pared. Me pone en un compromiso María Mercedes por la razón que no conozco la realidad. Claro, pero lo que yo le digo es que ese divorcio que hay, por ejemplo, decir... Entonces, opinar sobre... Yo me atrevo a opinar en general. En general. Sin bajar a un concreto todo caso. Todo personal. Prefiere no hacerlo. Por la razón... A ver, en primer lugar, por respeto a los tres involucrados, a los cuatro. Por respeto al imputado, a quien no conozco, pero también por respeto a las víctimas, a quienes no conozco. Bueno, esas son, por ejemplo, al juez elementos. Y al fiscal. Sí. No conozco la realidad, y entonces, ¿sabes qué voy a hacer? En un lenguaje coloquial voy a hablar al pedo, y eso está mal. No, está bien. Bueno, la otra pregunta. También, ¿hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres? Hay una justicia para personas que son de guante blanco, sí. Eso no me queda ninguna duda. A ver... ¿Qué es el guante blanco? ¿El ladrón de guante blanco que le llaman? Me refiero a gente de muy alta alcurnia. De muy alta alcurnia y de mucho poder. No quiero dar nombre propio, pero en la Argentina nosotros sabemos que existen ciertas personas que tienen más causas penales que estrellas una constelación, y sin embargo ejercen las más supinas magistraturas. Y son probablemente las personas políticamente más poderosas de la República. Nos han robado a cara descubierta, todos lo sabemos, y sin embargo están donde están. Entonces, indisputablemente, al menos para ese tipo de personas, sí existe una justicia, un fuero especial que los ampara, ¿no? Sí. Usted me había mandado el tema, me gustaría hablar con esto, del incendio forestal como indemnizable dentro de la provincia de Corrientes. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, la provincia de Corrientes, lo sabemos todos, ha sido víctima de un fenómeno inédito. Es la primera vez en nuestra historia en que
se incendia prácticamente el 10% de la superficie de una provincia por completo. Es una guasada, Bueno, mucho. Y entonces esto ha sucedido, bueno, hay otra vez con causas. Una causa es el factor climático y otra con causa ha sido la omisión del Estado. El Estado ha estado ausente, o por lo menos no lo estuvo con la presencia que se requería y desde un principio. Esto ha provocado entonces muchos daños. Sí. Ha provocado daños que son naturales. Hemos perdido superficies inmensas de nuestros esteros, pero también se ha causado mucho daño económico, porque hay gente que ha perdido hacienda, hay gente que ha perdido bosques. Me refiero a bosques. La provincia de Corrientes es la que tiene una mayor superficie, o la que de tenía plantada en la Argentina la mayor superficie de forestación. Mucho bosque forestado se ha perdido. No hay que perder de vista que una forestación puede requerir 20, 30 años, y eso entonces no es fácil de recuperar. Hay gente que ha perdido mucho económicamente, y a veces ha perdido más que solamente económicamente. ¿Y a quién le van a llorar por esto? al gobierno. Le pueden llorar a alguien. Bueno, entonces nosotros, me refiero a nosotros por la Escuela Procesal del Nordeste, es una asociación académica sin fines de lucro. Usted la preside. Yo soy director académico. Director académico. ¿Y para qué es eso, doctor? ¿Con qué finalidad fue eso? Somos una asociación académica, eso, que nuclea a un conjunto de... Abogados, solo abogados. Abogados, en su inmensa mayoría somos docentes. En su inicio se integró a través de quienes integramos el staff de profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, pero a continuación ha trascendido, es decir, hemos integrado gente que no necesariamente es docente o que no necesariamente lo es de la UNE, pero que sí tiene el mismo interés, el estudio de esta disciplina o de otros aspectos jurídicos que son conexos, que están vinculados. Bueno, nosotros, créeme que no hacemos dinero, solamente actividades que tienen que ver con esa nuestra ciencia. Ajá. Y bueno, y entonces a propósito de esta circunstancia hemos realizado un estudio académico, científico, teórico, sobre la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Si las personas que son víctimas o fueron víctimas pueden reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En primer, ¿a quién? Exacto, ¿a quién? Bueno, a ver, ¿a quién? ¿A quién es el responsable? ¿Y quién es el responsable? Bueno, a ver, no le podemos echar la culpa a ninguna persona física o jurídica por el calor. Y ese calor... Ni por la seca. Ni por la sequía. Esa conjunción de factores climáticos... Sí. Son ajenos a nuestra voluntad, me refiero a la voluntad del hombre y de sus instituciones. Pero de lo que sí es indisputable es que en la República Argentina y por ley existe un instituto, se llama Sistema Federal de Manejo del Fuego. Uh-huh. El Sistema Federal de Manejo del Fuego ha sido creado por ley. Depende institucionalmente del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese Sistema Federal del Fuego tiene por función, por misión, para eso le pagan. Y por cierto, tiene un presupuesto multimillonario y cuya función consiste, primero, en prever, en anticiparse. A ver, no podíamos prever que iba a ser 40.000 grados de calor a la siesta, pero sí podíamos prever que iba a ser 39.000. Se sabía esto. Y también se sabía que estábamos siendo víctimas o que seríamos afectados por la Niña. Es decir, la climatología o la meteorología no es absoluta, pero nos provee de ciertas herramientas. También se sabe que Corrientes es la provincia forestal número 1. Y sin embargo, antes que esto ocurra, en toda nuestra geografía no existía ningún avión sanitario, corrijo, sí. Ningún avión hidrante.
Pero ¿y cómo es esto posible? Claro. Vos fijate, María Mercedes, suponte que vos querés construir como inversión un monobloc de planta baja y 2 pisos en esta ciudad. Sí. 6 departamentitos para alquilar, para jubilarte. Para que te aprueben el plano, vas a tener que prever Claro. mangueras y a su vez tuberías donde poder Sí. colocarlas dado el imprevisto de que se desate el fuego. Claro. Bueno, eso es elemental. Sí. ¿Y cómo entonces en la provincia más forestada del país no existe un miserable avión hidrante en condiciones? Pero eso, ¿es responsabilidad de la nación? Naturalmente de manera directa. Porque, si vuelvo a decir, sobre la base del ordenamiento jurídico argentino, Sí. el Sistema Federal de Manejo del Fuego, así Es se nacional. llama el organismo, Claro, es tiene por nacional. función, primero, prever, cosa que no hizo, anticiparse, Sí, sí. adoptar las previsiones ¿Qué es lo que son nos de rigor. preocupaba a nosotros? Porque después de tanta seca, de todas las... El mapa de la ciudad era amarillo de la seca. ¿Cómo no prever que de golpe algo se podía empezar a prender fuego de la forma que se prendió? Eso es lo que a nosotros nos preocupaba. Cuando vos ves todo el pasto amarillo, qué sé yo que voy en la ruta, pongo un cenicero con agua porque yo fumo, no me animo ni a tirar el pucho por la ventanilla. Lo que yo te digo es cómo no se pudo haber previsto. Bueno, pasó. No se previó porque no se quiso prever, María Mercedes. No hace falta Ahora ser vos decís, claro, ingeniero forestal, no hace falta Bueno, ser pero la muy gente a lo mejor no inteligente. sabe, Marcelo, Bueno, esto. la gente, si tiene... Si Es nos toda una escucha, bomba lo que estás diciendo. No importa a qué caramba la gente se dedique, si tiene sentido común lo va a entender. Si vos querés montar cualquier emprendimiento aquí, suponte, quiero montar Sí. un restaurancito. Tenés que tener un Te van a matafuego. exigir matafuego y te van a exigir una puerta de evacuación dado el imprevisto del fuego. Yo necesito Se prevé que vos me eso. digas entonces que esta cosa de prevención que no hubo Sí. y que terminamos en una catástrofe es... Responsabilidad de la institución que se llama Sistema Federal de Manejo del Fuego. Nacional. Primero, federal, claro. Cuando hablamos de federal, Es estamos nacional. identificando a la nación. Porque además depende del Ministerio de la Nación de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero no se agota en la omisión. Quiero Sí. contar, para el que no lo sepa, que con arreglo a la ley, primero debía prever, cosa que no se hizo. No, pues. Pero a continuación, Sí. dado el supuesto que también se configuró de que el desastre acontezca, tiene que sofocarlo. Y No teníamos con qué no dábamos pero abasto. escúchame, María Mercedes, hasta donde yo sé, vos estás mejor informada, el incendio se desató en diciembre y acá la autoridad nacional llegó en febrero. Es decir, durante al menos un mes y medio, el Sistema Federal de Manejo del Fuego la miraba por televisión o escuchaba los programas por la radio. Pero es que acá no estuvieron presentes. Entonces, primero no se previó y a continuación se sofocó tarde. En rigor, más tarde se controló o se intentó, porque cuando se sofocó lo terminó sofocando la lluvia, la naturaleza. Entonces, También es cierto. esta es la realidad. ¿A quién entonces la gente puede reclamarle? Al Estado. Ojo al piojo, porque también hay una responsabilidad oblicua, menor, pero responsabilidad también de los estados locales. No toda la culpa es de la nación. También el dueño de casa, y por dueño de casa me refiero fundamentalmente al Estado de la provincia de Corrientes, tiene su dosis de culpa, pero no es de la misma envergadura. Para que la gente entienda de qué hablamos. Suponte, María Mercedes, que salimos, o me hablabas del caso peatón y accidente de tránsito, suponte que terminado el programa, vos no tenés carnet de conductor, pero sin embargo, sin carnet de conductor te montás a tu auto y te vas a tu casa. En la primera esquina te choca un borracho. El borracho conduce su auto y cruzó el semáforo en rojo. Ahí, en ese accidente, hubieron culpa concurrente. La principal culpa es del borracho que cruzó el semáforo en rojo. Pero vos también tenías culpa.
porque estabas en la calle sin estar habilitada. No es lo mismo. No. Uno tiene más, el otro tiene menos. Entonces, ¿quién es el borracho que conducía y superó el semáforo en rojo? El Estado Nacional. ¿Quién es el que manejaba sin carnet de conductor? Claro, el Estado la provincial. provincia. A mí lo que me preocupa es esta cosa de falta de federalismo, porque a mí sí hay algo que me parece que no tenemos en un país federal hace miles de años, porque deberíamos saber que hay un tema del manejo del fuego nacional y que nosotros estábamos pasándola mal desde noviembre. Sí, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, digamos que nosotros recurríamos asiduamente al sitio web para conseguir el diagnóstico diario sí. que teníamos. En función de lo que, en función de lo que dice el doctor sobre los aviones hidrantes, sí. Era un reclamo de la provincia del año pasado, ¿sí? Del año pasado, aviones que se utilizaban aquí en el puerto de Cañada Quirós, que fueron retirados por parte de la Nación y que nunca regresaron. Ahora, sobre esto, doctor, digamos, el accionar específico del Sistema Nacional de Manejo del Fuego no es un accionar directo, es decir, debiera proveer de recursos, ejemplo, el avión, pero no es un accionar directo. Hay una cuestión. Lo que la ley le impone al Sistema Federal de Manejo del Fuego es proveer y coordinar los recursos que permitan sofocar el siniestro. Proveer quiere decir dar, y coordinar recursos. Y cuando hablamos de recursos no hablamos solamente de plata ni de camiones. Hablamos de recursos materiales, pero también de recursos técnicos, humanos, etc. Uh-huh. Entonces, más claro, échale agua. Proveer y coordinar los recursos. Uh-huh. Había que estar presente. Sí, lógico. Y eso no ocurrió. Entonces, aquí hay una responsabilidad civil por omisión. No es que el Estado Nacional haya prendido el fuego, no es culpable por lo que hizo, no, claro. Es culpable por lo que no hizo, lo que debiendo haber hecho con arreglo a la ley, sin embargo, no se cumplió. Claro, al tener también una provincia con el 10% quemada, uno dice, imagina que a veces el Estado de la provincia puede ayudar, pero no tanto, ¿no? Siempre va a necesitar... se hablaba de excepción impositiva y todo esto, también de nación una cuota de ayuda, porque si no la provincia no puede ayudar necesariamente, a todos. Otra vez decir que las culpas no son equivalentes, de ninguna manera, porque además tampoco la ley nacional, la ley de la República Argentina le impone esa responsabilidad de modo directo al Estado provincial. Pero el dueño de casa tiene también poder de policía. Y entonces, organismo de control. A ver, qué sé yo, de la misma manera en que el municipio te requiere matafuego para abrirte un café en un local de 10x10, sí, claro. El Estado nacional y municipal también debería adoptar ciertas previsiones. Claro. Bueno, claro. No puedo comprar aviones, pero tengo que tener previsto, por ejemplo, entre los aviones privados, una flota que, dada la circunstancia excepcional, pueda salir a salvarme la ropa. Bueno, por ejemplo, yo no puedo proveer soluciones porque yo soy ajeno a ese mundo, pero trato de pensar con sentido común. ¿Qué se podría hacer antes que el hecho ocurra? Dice Alicia y Jorge de Burucuyá que usted, si es profesor, me pregunta. Le digo, sí, soy profesor de la Sí, soy el profesor. Porque es muy clara, es muy claro lo que está diciendo. Tenemos miles de preguntas, pero ya lo vamos a invitar de vuelta. Fíjese que esto va a generar otra disputa, porque ahora muchas de las personas que perdieron, sobre todo plantaciones de pino, y Taibaté me escribe Ituzaingó, tienen un elemento legal a quien recurrir, ¿verdad? Bueno, ese estudio técnico
Perdón, el estudio técnico va a estar todo en Corrientes en el Aire, ¿eh? Está toda todo lo que me oíste. Ese estudio técnico nosotros lo hemos subido a nuestras páginas, me refiero a estas páginas virtuales de la Escuela Procesal del Nordeste. Así nos van a encontrar, Escuela Procesal del Nordeste, tanto en Facebook como en Instagram. Sí. Y bueno, es de acceso gratuito para quien quiera, que tenga deseo, ya sea de informarse o eventualmente de utilizarlo como una herramienta frente a como un argumento de autoridad frente a un eventual planteo judicial de daños y perjuicios. Bien. Ese es nuestro desinteresado aporte. Está muy bueno. ¿Qué pasa con esas denuncias de acción deliberada, doctor? En esas denuncias que hubieron por, digamos, fuego intencional. Bueno, suponiendo que esas denuncias se confirmasen, en primer lugar, yo no soy un especialista en el derecho penal y sin embargo el sentido común me dice que seguramente eso es un delito. Bueno, esas personas deberán responder penalmente, pero además entonces serían responsables directos de fuego. También responderían civilmente, es decir, con su patrimonio, su patrimonio por los daños causados. El peligro, la demora, la jurisprudencia, todo lo tenemos todo, Horacio, ahí te acabo de pasar. No, bueno, lo que yo en su momento te envié es simplemente una síntesis de un primer esbozo. Pero contame dónde pueden encontrar la gente. En las páginas de Facebook y en la página de Instagram de Escuela Procesal del Nordeste. Escuela Procesal del Nordeste. Así es. Está. ESPRONEA son sus siglas. Bien, Escuela Procesal del Nordeste. La última es este libro, Código Procesal de Familia de la Provincia de Corrientes en cuadros y esquemas. Sí. Hoy a las 11 en Editorial Contexto. ¿Qué es esto? Cuadros y esquemas. ¿Por qué cuadros y esquemas? Bueno, la provincia de Corrientes ha sancionado a fines de 2021 un nuevo... me corrijo, por primera vez en su historia, un código procesal de familia, niñez y adolescencia. Entonces, históricamente, el proceso de familia se regulaba o se reglamentaba sobre la base de las mismas leyes que gobiernan el proceso civil y comercial, pero en un momento determinado se interpretó que el fuero de familia tiene su singularidad porque están comprometidas otras cuestiones, generalmente más sensibles, la identidad, el estado civil, la pertenencia, la sangre, son cuestiones que la ley custodia con preferencia, las necesidades más urgentes, alimentos, adopciones, y eso requería entonces una reglamentación más especial, y por eso Corrientes sancionó una nueva ley. Este libro lo que hace es, a través de una serie de esquemas, contarle a los operadores del proceso, fundamentalmente jueces, funcionarios y abogados, cómo funciona esta nueva normativa que es flamante para la provincia de Corrientes. Entró en vigencia el 1 de marzo, así que tiene recién 30 y pocos días de vigencia. Y es más entendible, es más accesible cuando vos hablas de esquemas, de cuadros, es más fácil para... Naturalmente. Bueno, paralelamente, la Escuela Procesal del Nordeste, de paso el chivo también, entregó a edición un libro de estudio más profundo. Ya es un libro, estamos hablando ya de un libro de casi 1000 páginas donde desarrollamos con profundidad la ley, pero aquí en 200 páginas de esquemas lo que hacemos es hacer una suerte de aproximación, algo que permita en el cotidiano resolver. Con ese libro, un abogado o un juez de familia resuelve en el día a día el 90% de su problema. Claro. Cuando necesita letra fina, va a tener que ir a un título más profundo. En el 90%, más práctico. En el día a día, para demandar divorcio, alimentos, filiación, todos los días ahí va a encontrar. Cuando necesita letra fina especializada, seguramente a una bibliografía de mayor estudio en punto a su profundidad. ¿Viene con material digital también, doctor? Viene con material digital. Esta es una marca propia de la Editorial Contexto, que es quien la editorializa. Entonces Contexto te vende la versión impresa, pero también accedes a la
online permanentemente para descargarla. Marcelo Midón, gracias. Pero le prometo que los voy a volver a invitar al doctor Marcelo Midón para hablar de familia. Te voy a cerrar contándote a propósito de eso, lo mismo que empezamos hablando. De pregunta. Bueno, Corrientes tiene un nuevo código, pero las leyes no hacen magia. A propósito del divorcio entre jueces y la sociedad, como abogado litigante, hace 7-10 días atrás me tocó, no voy a hacer nombre propio, pero denunciar por ante el Consejo de la Magistratura a un juez de la ciudad de Corrientes, a una señora juez de familia, por la mora exasperante. Hace 7 meses que se está pidiendo una medida de naturaleza alimentaria. Y hace 7 meses que el expediente duerme el eterno sueño de los justos. ¿Por qué? Cuando un abogado que como yo simplemente litiga y camina a la calle debe llegar a la instancia de la denuncia, es porque antes ya agotó todas las alternativas posibles. Ahora eso es inentendible. Entonces, porque es la comida del chico que no entienda. No sirve de nada tener el más novedoso y actualizado código procesal si no lo ponen en práctica. Si el operador sigue trabajando con absoluto desinterés en punto al dolor, al hambre del niño. En este concreto caso que oprime un justiciable. No, y aparte con total falta de empatía, palabra que se puso de moda hace unos años y que yo la uso permanentemente. No hay empatía, es el hambre de los niños y es permanente. Gracias, doctor. A tus órdenes, mi Mercedes, gracias por la invitación. Marcelo Midón va a venir a hablar con nosotros de este Código Procesal de Familia y vamos a hablar de todos estos temas porque aportamos un granito de arena y la justicia no se tiene que enojar, ni mandarme mensajes, ni nada que se le parezca, porque esto es lo que uno percibe estando en el micrófono hace tanto tiempo. Cada vez se acentúa más el divorcio entre el Poder Judicial y la sociedad toda. Y ahora les voy a contar por el tema Virasoro.